Detrás de todos los traumas de nuestro pasado se encuentra el mayor obstáculo y la mayor barrera a la consecución de nuestros objetivos, a llegar a tener prosperidad verdadera. Todos y cada uno de nosotros en este mundo físico experimentamos conflictos y todos tenemos traumas, ¿vale? Para el que se piense que los traumas es solo para unos pocos que han recibido maltrato en su casa, no. Un trauma puede ser un comentario despectivo en un momento dado de tu padre, donde tú quisiste dar tu punto de vista y él te criticó y te dijo que no valías para nada. Eso ya es un trauma, ¿vale? Para el que me venga aquí, no, yo no tengo traumas, yo no tengo nada que trabajar. Todos y cada uno de nosotros tenemos traumas y son estos precisamente los que nos están impidiendo que podamos lograr la prosperidad verdadera. La gente realmente no es consciente hasta qué punto nos limitan los traumas de nuestro pasado. Se piensan que no tiene nada que ver con la situación que están viviendo, pero los resultados que has obtenido hasta el día de hoy es la consecuencia del cúmulo de decisiones internas que has ido tomando. Las decisiones internas son los pensamientos a los que tú le has dado valor hasta el día de hoy. Si no estás logrando los objetivos que te propones, no estás logrando rentabilizar tu pasión, vivir de tu emprendimiento, atraer clientes, atraer esa persona con la que te gustaría convivir, significa que estás optando por un sistema de pensamientos que te está limitando. Es una decisión. Por supuesto, muchas de las decisiones que nosotros tomamos internamente son inconscientes y vienen de las experiencias de nuestro pasado. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a optar por un nuevo sistema de pensamientos, tenemos que cambiar esa decisión que tomamos en nuestro pasado. Te pongo un ejemplo. Si por ejemplo a día de hoy yo me percibo insuficiente y creo que no estoy a la altura del mundo, seguramente en mi pasado tomé una decisión equivocada mentalmente al creer que yo no estaba a la altura de papá. Y dirás, ¿y por qué papá? Porque el mundo arquetípicamente en el inconsciente colectivo representa lo masculino. Si yo tengo miedo a mostrarme al mundo o tengo miedo a no estar a la altura del mundo, suele tener mucha resonancia con no estar a la altura de papá. Entonces esa decisión equivocada que tomaste en tu pasado, la sigues registrando en este momento, sigues arrastrando ese pensamiento en tu mente y te está llevando a las consecuencias de que sientas que no estás a la altura del mundo. Este ejemplo lo pongo para que veáis la resonancia que hay entre los pensamientos de mi pasado, las experiencias que tuve y los resultados que obtengo. Hay una frase de un curso de milagros que te dice: no te relacionas con los cuerpos presentes. Cuando el curso de milagros se refiere a cuerpos, son los objetos, ya sean personas, experiencias o situaciones. Por ejemplo, un cuerpo puede ser tu emprendimiento. No te relacionas con el cuerpo del momento presente, con tu emprendimiento. Te relacionas con los cuerpos que no están presentes, es decir, los de tu pasado. Tu emprendimiento es un símbolo y un concepto de tu mente que registraste en tu pasado. Y hasta que tú no corriges la forma de pensar que tuviste de tu pasado, seguirás pensando de la misma forma en este momento y seguirás obteniendo los mismos resultados. Y por eso la gente no entiende por qué siempre atraen las mismas personas, los mismos resultados, las mismas situaciones, y es porque no se ha corregido el trauma del pasado, no se ha cambiado la percepción. Así que es muy importante entender que la llave maestra que nos va a llevar a la prosperidad verdadera es cuando estemos dispuestos a ir a esas situaciones traumáticas de nuestro pasado, cambiemos el significado y empecemos a optar por un nuevo sistema de pensamientos. Y eso es lo que te va a llevar a la consecución de tus objetivos sin esfuerzo, sin sacrificio y sin que te tengas que machacar, porque ahí estás actuando desde el poder. Estás trabajando en la causa importante, que es tu mundo interno, y no en el mundo de los efectos, en las acciones y en los hábitos, en tus creencias, en tus causas del pasado. Es ahí donde se tiene que corregir todo conflicto, pues es ahí donde se originó. Todos los textos sagrados nos hacen mucho hincapié con el perdón, perdonar, y con el perdonar a nuestro pasado. Incluso en la Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean duraderos y prósperos. Literalmente lo dice la Biblia. Por supuesto, la Biblia tiene partes elevadas y partes que no están tan elevadas, pero justamente esa parte tiene mucha verdad. Si nosotros no honramos a nuestros padres, y honrarlos es reconocer su grandeza, reconocer su valía, reconocer su santidad, su inocencia, si nosotros no estamos logrando ver eso en nuestros padres, lo más probable es que en mi día a día hayan conflictos, hayan dificultades económicas, los clientes no llegan, porque no estoy perdonando mi pasado, no estoy honrando a quien tengo que honrar, que es a mis padres. Que en última instancia tus padres simplemente son conceptos e ideas de tu mente. O sea, ni siquiera son los cuerpos los importantes, sino lo que esos
esos cuerpos representan para ti. Si tu padre representa un fracaso o una decepción, pues tú también te percibirás así, porque es la primera referencia masculina que has tenido. Si crees que tu madre es inválida como para salir adelante, pues tú también pensarás que eres eso. Entonces es muy importante darnos cuenta que la corrección de nuestro pasado es la corrección del presente, para que nuestros días sean duraderos y prósperos. Así que si eres de las personas que sabes que es súper importante trabajar los traumas del pasado para tener prosperidad en este momento y en el futuro, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a revelar el paso a paso para que lo puedas implementar de forma práctica. Ya sabéis que aquí yo soy muy práctico para que sea de utilidad para ti. Bienvenido a mi canal de YouTube, aquí Nacho Sala, y si todavía no me conoces, ayudo a emprendedores a liberarse de los bloqueos inconscientes para aumentar las ventas de su negocio y potenciar la marca personal. Lo hago a través de las enseñanzas del Dr. David Hawkins y de un curso de milagros. Si estás interesado porque te encuentras bloqueado a la hora de traer clientes o tienes muchos miedos que te impiden exponerte en redes sociales o cualquier tipo de resistencia que te impida emprender de forma fluida, puedes agendar una llamada 1 a 1 conmigo aquí en el link de la biografía para ver si eres el perfil cualificado para acceder al programa que tengo. Dicho esto, vamos al lío, vamos a los pasos ya de ya. El primer punto muy importante a la hora de sanar los traumas de nuestro pasado es ser conscientes de cuáles son esas experiencias que nos generaron un impacto emocional negativo, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer una radiografía para ver qué experiencias de mi pasado me pudieron generar una acumulación densa de emociones. Porque al final de lo que se trata es de reconocer dónde sucedió ese conflicto en mi pasado que detona una emoción negativa. Porque esa emoción negativa que registraste, que reprimiste en tu pasado, la sigues arrastrando a día de hoy. Y hasta que tú no detectes cuál fue ese momento donde detonó esa energía, muy difícilmente puedas liberarla. Entonces es muy importante que tú sepas en qué situaciones de tu pasado pudo haber un impacto emocional negativo. Yo qué sé, imagínate que habías sacado malas notas y tu padre te soltó un guantazo. Eso genera un impacto emocional de mucho miedo. Y normalmente lo que hace el personaje, el niño, es reprimirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es detectar ese momento traumático de nuestro pasado. Cerrar los ojos y visualizarlo. Una vez hemos detectado esa situación, tenemos que adentrarnos en la emoción que se genera cuando nosotros volvemos a esa experiencia en nuestro pasado. Y cuando se genera esa emoción, tenemos que rendirnos a ella. Tenemos que aplicar el dejar ir, lo que comparto siempre. El segundo punto es estar dispuesto a renunciar a los principales posicionamientos en esa situación. Un posicionamiento es una creencia a la que le damos mucho valor. Y nosotros nos apegamos a los posicionamientos, porque nuestra identidad se ha generado en base al cúmulo de posicionamientos mentales que hemos tenido. Es decir, nosotros tenemos que estar dispuestos a que en esa situación renunciemos a las principales creencias que registramos en ese punto. Por ejemplo, si mi padre me dio un golpe por no haber sacado buenas notas, en ese momento yo registro un posicionamiento de no estoy a la altura de papá, soy un fracaso para papá. Y no solo eso, sino que también tengo el posicionamiento de papá no me acepta. Y por lo tanto, a día de hoy habrá un conflicto muy grande con papá, habrá un enfado, una ira, un resentimiento albergado dentro de mí, porque pienso que mi padre no me acepta. Ese resentimiento nos produce un jugo, nos produce como una satisfacción secreta de estar resentidos, de creer que somos víctimas, de creer que somos mártires, víctimas. Por eso digo que hay que estar dispuesto a renunciar a los principales posicionamientos, como papá no me acepta. Durante toda tu vida, tú has estado arrastrando esos posicionamientos hasta el día de hoy. Por eso las personas no quieren perdonar su pasado. Por eso las personas no quieren cambiar la percepción de esa persona que aparentemente les ha hecho daño. Porque eso implica deshacerse de ideas que definen a la persona. Eso implica deshacerse de posicionamientos que definen lo que creo que yo soy. Entonces, si quieres soltar esos posicionamientos y renunciar a esas ideas que registraste en tu pasado, necesitas tener humildad. Humildad de reconocer que fuiste tú quien estaba equivocado al percibir esa situación desde el conflicto, al creer que tu padre no te aceptaba. Tienes que estar dispuesto tú a renunciar a esas ideas y no querer que sea el otro el que cambie, no querer seguir señalando con el dedo, queriéndole juzgar, diciendo que él es el culpable. Tienes que estar dispuesto a soltar el papel de ser víctima y a renunciar a la satisfacción secreta de estar resentido. Tienes que priorizar a Dios
por encima de las migajas del ego. Lo que te ofrece Dios no tiene nada que ver con lo que te ofrece el ego. La satisfacción secreta de estar resentido puede producir un ligero placer de ¡ay, qué bien! Es como que hay un gusto de ser víctima y mira a mi padre cómo me trata y es que mi padre no me acepta. Claro, todo esto es mi identidad, todo esto es lo que me he creído que soy. Por lo tanto, el ego no está dispuesto a soltar esas ideas de su pasado. Bueno, pues si quieres corregir las experiencias traumáticas de tu pasado, tienes que tener la disposición de renunciar a los posicionamientos principales que se registraron en ese momento. Tienes que estar dispuesto a renunciar a la idea de que tu padre no te acepta, de que tu madre no te acepta, de que tu madre es una narcisista, de que tu padre nunca te quiso, de que tu padre te abandonó. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo eso si realmente quieres deshacerte del karma, del malestar que te produjo esa experiencia conflictiva. Porque tú puedes estar dejando ir con el primer paso, pero si tú no estás dispuesto a soltar los posicionamientos principales, esa energía no se va a ir, porque no quieres. No quieres que se vaya, porque sigues extrayendo un jugo de estar en ese malestar, de seguir pensando que tu madre es la culpable, de seguir extrayendo un jugo de querer tener razón, de que soy yo quien tiene razón y mira lo que han hecho, quiero seguir estando mal para que vean qué mal lo han hecho, quiero fracasar, quiero que todo me salga mal para seguir culpando a mis padres. Todo esto, lo siento mucho, pero vas a tener que renunciar a ello. Si quieres liberarte de los traumas del pasado, por supuesto. Si no, no pasa nada, puedes seguir con tu vida. El punto número 3, y este es súper importante y es clave, es que después de haber dejado ir esa negatividad interior que se me despierta en este trauma, haber renunciado a esos posicionamientos que me impiden aplicar perdón, tengo que sintonizar con la vibración del amor incondicional, que es 550 dentro del mapa de la conciencia, para que se produzca la curación. Es decir, para que se produzca la recontextualización de ese trauma, para que pueda pasar de una percepción conflictiva a una percepción amorosa. Y esto es muy importante de entender, porque si yo no sintonizo con esa energía amorosa, no se va a producir la curación ni la liberación de las creencias. Solo en el nivel del amor incondicional, 550 dentro del mapa de la conciencia, se puede producir la curación de enfermedades y la liberación de las creencias. Y te preguntarás, ¿y por qué? Porque al final, el cuerpo calibra en 200, según David, y el mapa de la conciencia es 200. La mente calibra en 400, en el nivel del intelecto, dentro del mapa de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la mente contiene una vibración más poderosa que la del cuerpo. Por eso el cuerpo no puede influir en la mente. De ahí que os diga siempre, a través de los hábitos o a través de las acciones no se corrigen las creencias, se hace a través de algo superior, ¿no? Entonces, como la mente tiene una vibración más elevada que el cuerpo, la mente condiciona al cuerpo. De ahí que el cuerpo sea un muñeco condicionado por lo que le manda la mente. Cuando tú sostienes creencias limitantes, eso repercute en el cuerpo y en el mundo externo, porque el cuerpo está en 200 y la mente está en 400. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para poder liberarnos de las creencias de la mente, tenemos que sintonizar con un campo energético todavía más elevado que el de la mente, para que tenga la capacidad de borrar esos pensamientos internos que nos limitan. Y tenemos que sintonizar con el amor incondicional. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay varias formas. Hay muchas formas, ¿no?, de hacerlo, como lo hago yo, a través de la oración, pidiendo petición al Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que su energía es infinita, ¿vale? O sea, dentro del mapa de la conciencia, su energía es infinita, no tiene ni calibración, nos ayuda a sintonizar con el nivel del amor, porque nos activa el corazón. Entra esa energía dentro de nosotros y empezamos a elevar esa energía. Y desde esa energía yo puedo ver mi pasado desde una mirada amorosa. Solo desde la energía del amor puedo corregir mi pasado, puedo recontextualizar esa experiencia traumática. En este caso yo lo hago con la oración acudiendo al Espíritu Santo. Pero algo también muy poderoso que puedes hacer es que es en esa visualización traumática que tienes de tu pasado, después del dejar ir y soltar los posicionamientos, que puedas traer a Jesús de Nazaret en esa visualización. ¿Y por qué Jesús? Porque dentro del inconsciente colectivo, Jesús ha generado un impacto amoroso en toda la humanidad. Seas o no creyente, sigas o no la Biblia. Yo no sigo la Biblia en concreto, yo sigo las enseñanzas de David, pero para mí Jesús es un maestro que me conecta con el amor. Y aunque tú no creas en él, cuando tú lo pongas en esa visualización, verás cómo se recontextualiza también toda esa situación, porque simplemente estás poniendo un campo energético de alta frecuencia que hace que se disuelva cualquier conflicto y hace que percibas la realidad de lo que realmente pasó en esa experiencia de tu pasado.
Por eso este paso es crucial. Por supuesto, se tiene que pasar antes por el dejar ir de la negatividad interior, para despejar el camino, estar dispuesto a renunciar a los posicionamientos para abrirnos al perdón, y luego abrirnos a ese campo energético de alta frecuencia, porque solo desde ese campo se pueden corregir los pensamientos. Recuerda que a través de los hábitos o a través de cualquier cosa del cuerpo no puede corregir algo que está en un nivel superior. La mente que está en 400 solo puede ser corregida desde un nivel de conciencia superior, desde el amor incondicional. De ahí que la oración te active el corazón y conectes con vibraciones más altas y te permita corregir todo eso, ¿vale? Entonces es muy importante que llevemos amor en esa situación o en esa experiencia, que sintonicemos con el campo energético del amor incondicional. Básicamente os estoy dando la metodología que yo aplico en las psicoterapias que hago con mis alumnos. Es el mismo paso exactamente. El punto número 4, que también es muy importante, es tener paciencia y fe en que el cambio va a suceder. Esto es muy importante porque muchas veces corregimos aspectos de nuestro pasado y no estamos dando tiempo a que el mundo de los efectos coja forma. Seguimos encontrándonos los mismos conflictos, seguimos teniendo escasez económica, y tienes que entender una cosa: el mundo externo que estás viendo, el mundo de los efectos, simplemente es una respuesta de tu mundo interno, pero tiene un retraso. Es decir, lo primero que sucede es lo que sucede en la conciencia, y después el retraso es que tú ves el mundo proyectado según tu condicionamiento. Pero tiene un retraso el mundo externo. Por lo tanto, no te exijas tener cambios externos ya. Simplemente enfócate en aplicar este ejercicio, en liberar, y tarde o temprano, con paciencia y fe, sucederán los milagros externos. Sucederá el cambio externo. Empezará a llegar un cliente, empezaré a atraer personas más afines a mí, a un nivel de conciencia más amoroso. Va a cambiar tu mundo externo, eso va a ser inevitable. Pero no tienes que tener la expectativa de que cambie ya cuando tú quieres. El cambio no va a ser cuando quieras. Pero te aseguro algo, si tú aplicas este ejercicio y aplicas este paso a paso, te prometo y te juro que vas a cambiar tu mundo externo. Te lo prometo. Tú comprométete con esto, no solo con un trauma en concreto, trata de hacerlo con todos los traumas que tengas identificados. Y te puedo asegurar que tu vida va a ser próspera y duradera, porque Jesús no te miente nunca. Nunca pongas en duda la palabra de Jesús. Más allá de la Biblia, la palabra de Jesús, o de David Hawkins, o de un curso de milagros, no lo pongas en duda. Si ellos nos dicen que honrar a nuestros padres nos va a dar una vida duradera y próspera, confía en eso, pero aplica el trabajo. Honra a tus padres a través de sanar los traumas de tu pasado, perdonando, abriéndote al amor en esas experiencias, y tu vida dará un giro de 180 grados drásticamente. Así que nada, familia, gracias a todos por estar. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más notificaciones, dale a la campanita, un me gusta, que eso apoya muchísimo. Y por cierto, quiero que me pongáis en los comentarios dudas o preguntas o algún tema que queráis que hable en los próximos vídeos, para así también orientar todo el contenido a lo que vosotros queréis, porque al final lo que a mí me interesa es apoyaros a vosotros. Así que nada, familia, dicho esto, nos vemos en los siguientes vídeos.